Qué bueno podernos encontrar nuevamente en nuestro culto especial donde se desarrolla el tema de salud mental. Bienvenidos todos los hermanos, todos los amigos, todas las personas que hoy hacen parte de esta reunión y los que posteriormente se pueden acercar a ver y a escuchar esta enseñanza y este culto que Dios nos permite disfrutar a nosotros hoy. Damos gracias a Dios por esto. Es una bendición el poder reunirnos. De manera que, mis amigos y hermanos, les voy a invitar a que se coloquen de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle al Señor que aquí nos exponemos una vez más porque tenemos la esperanza que estas enseñanzas de salud mental seguirán dándonos la claridad y la capacidad que vamos adquiriendo en ellas para enfrentar la vida a la altura de la voluntad de Dios. Así que oremos y coloquémonos en las manos del Señor. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias te doy, mi Dios, por este momento tan especial que nos permite estar en comunión alrededor de recibir de tu palabra, Señor, alrededor de recibir tu mensaje, unirnos en una manera de exponernos con una actitud dispuesta para la gloria tuya, Señor, y para la edificación nuestra, es una bendición. Hoy nos exponemos ante ti. Aquí estamos, Señor. Te decimos que aquí estamos, cuente con nosotros, danos la claridad, oh Dios, que nos está salvando, la palabra que nos está dando vida y vida abundante. Señor, gracias por la iglesia. Gracias porque a través de este medio terapéutico tú nos estás salvando. En tus manos nos colocamos hoy y colocamos esta reunión, que en toda la lectura de tu palabra, las canciones, la predicación, podamos, Señor, recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 4, del versículo 14 hasta el versículo 10 del capítulo 5. Allí de pie, usted con su texto va a acompañarnos a tener la lectura de la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4, del versículo 14 hasta el versículo 10 del capítulo 5, y dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser actor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias a Dios por su palabra, que iremos a tener referencia más adelante en la enseñanza. Gracias a Dios por nuestras vidas, y hoy quiero aprovechar la oportunidad de saludar a todos los maestros de escuela dominical, agradecerles y animarlos en este proceso de formación. Recuerden que cada niño que ustedes están trabajando son unas promesas de Dios, son una bendición de Dios y una esperanza para la vida humana. Y a propósito de esto, el próximo lunes se inicia el seminario de formación para los maestros, de manera que todos los hermanos que quieran formarse y los maestros que quieran seguir creciendo deben inscribirse en este seminario para que se formen, se capaciten para hacer cada día mejor el trabajo. Ahora vamos a cantar, vamos a disfrutar las alabanzas pendientes, así como hace el hermano Jorge, que después nos hace referencia de las canciones, que cuando termine este culto usted sepa y recuerde qué canciones cantó. Vamos a estar pendientes de las canciones y de la predicación. Dios los bendiga a todos y bienvenidos. Paso a paso sin parar, con nuevos desafíos y mayor dificultad. Hay días en que el cielo está tan lúgubre, tan gris, que es tan difícil percibir tu luz brillando en mí. Sin embargo, tus promesas me permiten ver que no me has olvidado y que tú cumples, Padre fiel. Es tu fidelidad que me doblega ante tu altar, para tu firme apoyo suplicar. A corregir mi caminar, a ser más consecuente con mi actuar, que a cada paso pueda ser reflejo de tu amor, que puedan ver en mí tu bendición. Moldéame, Señor, perfecta voluntad, transforma día a día mi pensar, y ruego que al final, Señor, yo pueda recibir el premio de vivir cerca de ti. Escucha mi plegaria, eterno Dios. No son pocas las pruebas en un mundo que es hostil, y hay muchas condiciones que coartan mi vivir. Mas sé que en ti, Señor, hay esperanza y protección, y en medio de la oscuridad hay luz, hay bendición. Y hay tantos en el mundo con tal de
ser reflejo de tu amor, que puedan ver en mí tu bendición. Moldéame, Señor, en tu perfecta voluntad. Transforma día a día mi pensar, y ruego que al final, Señor, yo pueda recibir el premio de vivir cerca de ti. Escucha mi plegaria, eterno Dios. Moldéame, Señor, en tu perfecta voluntad. Transforma día a día mi pensar, Y luego que al final, Señor, yo pueda recibir el premio de vivir cerca de ti. Escucha mi plegaria, eterno Dios. Es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz.
Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia, y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Él. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, bendito Dios? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó.
soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, bendito Dios. ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Hermanos míos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta nuestra experiencia maravillosa de el proceso de sanidad que Dios está operando en nosotros a través de nuestro programa de salud mental. Dios es fiel. Y Él ha prometido sanarnos. Solo que estamos descubriendo un área de la sanidad que la mayoría de las veces nosotros no tomamos en cuenta. Y sucede que es el área fundamental de la sanidad. Si nosotros no sanamos la mente enferma al cuerpo. Y usted puede tener a través de un buen tratamiento médico una recuperación física muy buena. Sin embargo, si su mente no se orienta bien, no se ubica bien, esa mente afectada vuelve a enfermar el cuerpo. Y hay gente que vive enferma por lo que nosotros llamaríamos los trastornos de orden anímico, emocional, trastornos afectivos, personas que viven enfermas desde el territorio de sus manejos de pensamientos y están continuamente perturbando su condición física y van al médico a buscar solución para sus problemas físicos, pero no piensan que el elemento fundamental de su recuperación es la salud mental. Y por eso
estoy invitando a la iglesia a aprovechar el recurso de Dios, que Dios nos dé salud mental. Y estoy seguro que cuando la mente nuestra, cuando nuestra manera de entender las cosas, cuando nuestra manera de apreciar la vida vaya construyéndose en el orden de Dios, nosotros iremos descubriendo que muchos males que tenemos irán desapareciendo. ¿Por qué? Porque desaparece la causa de fondo y entonces el cuerpo se recupera y nosotros diremos: el milagro de Dios, Dios me sanó. De hecho, sí, Dios nos sana. Y esto es un mecanismo precioso de sanidad que Dios tiene para tratar nuestra vida. Bienvenidos entonces a este espíritu especial del programa de salud mental de la iglesia. Estamos entendiendo una de las cosas más representativas de la condición de salud mental en nosotros los seres humanos. Es esa condición que produce el perdón desde diferentes territorios. El perdón es una herramienta de salud. El perdón es un recurso, hermanos míos. El perdón es una condición privilegiada que se tiene. Y entonces Dios lo ha establecido en el ordenamiento de nuestra vida para beneficio de nuestra existencia. Y por eso nosotros le cantamos a Él con gusto que esa disposición de Él para perdonarnos es algo que produce en nosotros gozo, produce entusiasmo, porque eso ha movido cambios radicales, cambios absolutos en la vida nuestra. Así que gracias a Dios por esta experiencia. El salmista decía en su canción algo que el compositor ahora lo expresa a la manera de la canción actual. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, bendito Dios? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Qué hermosa expresión, una de las virtudes que produce el perdón, dejar el pasado atrás. Y por eso alabamos a la misericordia de Dios, que sabe entender nuestra necesidad de superar el pasado. Oremos, hermanos, que Dios dirija este proceso en la reunión de hoy. Alrededor de la palabra, las cosas que Él esté haciendo, las cosas que Él vaya a hacer, que se vayan perfeccionando. Creamos, hermanos míos, que la palabra es poderosa, porque la palabra es de Dios y la presencia del Espíritu va a hacer que en la vida de cada creyente la palabra desarrolle cambios terapéuticos, cambios de restauración, de sanidad real. Y vamos a orar en ese sentido. Padre eterno, te damos gracias por hacernos partícipes de este culto, por hacernos partícipes de tu palabra en el día de hoy. Gracias por el entusiasmo de tu iglesia, Señor, porque nos sentimos motivados a estar aquí, llevados en la claridad de tus razones y tocados en la necesidad de perfeccionar las áreas de nuestra vida defectuosas, dañadas, alteradas por condiciones de un manejo no adecuado. Pero tú eres un Dios bueno y tú tienes el interés de sanarnos. Así que nos presentamos delante de ti buscando esa sanidad, esa restauración para la vida nuestra, con los recursos tuyos, los incomparables recursos tuyos, para sanarnos, para liberarnos y para darnos la oportunidad, Señor, de vivir la plenitud de esta experiencia
en el propósito de Jesús, que nos ha dicho que su interés ministerial es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Ayúdanos a recuperarla si de alguna forma la tenemos afectada por condiciones inadecuadas. Usa la palabra de esta noche para edificarnos, para sanarnos, para ayudarnos a construir lo que tú esperas desarrollar en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, entonces, esperamos en ti, Señor. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Estamos tratando de entender, hermanos míos, el perdón como algo que resuelve enormes problemas de nuestra salud mental. Y el perdón es base de muchas soluciones espirituales en la vida nuestra. Y en la medida en que nosotros vayamos teniendo claridad de la manera de hacerlo funcionar, vayamos desarrollando las habilidades para hacerlo eficaz, nosotros descubriremos toda la riqueza terapéutica que tiene y el impacto que produce en nuestra mente, en nuestro ser, vernos tocados por una herramienta que Dios nos da, que resulta ser eficiente y muy poderosa para traernos a la salud y a la restauración de la vida. Nosotros tenemos un problema en relación con el perdón y el problema es problema de educación. La mayoría de la gente no ha sido educada para el perdón. La mayoría de la gente no ha recibido crianza alrededor de eso de poder tomar decisiones y decisiones eficientes, decisiones tempranas en relación con cosas que debe producir en forma de perdón que recibe y debe hacerlo eficiente en la vida porque hay que educarse para eso. Y también el perdón que da, tener libertad para perdonar. Esas cosas no surgen espontáneamente, eso no es el resultado de llegó el problema y yo lo resuelvo y doy el perdón. No, hermanos míos, a veces la mala educación al respecto, el trabajo mal hecho de los padres y sobre todo factores de crianza donde el modelo que han visto los hijos en los padres deja ver en razón a condiciones de vida social familiar, ha llevado a los hijos a entender que el perdón a veces es una cosa que no tiene sentido, es una cosa que no hay que darle mucha importancia o es algo que puede exponerlos a condiciones negativas porque la gente se protege alrededor de las cosas en las que puede mostrar debilidad. Entonces, fíjense que la mala educación espiritual, la mala educación social familiar, ha producido esto que es muy grave. El perdón es manejado perversamente y, de hecho, por ese mal manejo produce unos efectos muy tristes y al final la gente le ha perdido el valor, le ha perdido la validez a desarrollarlo como una cosa que tenga real sentido y pueda resolver cosas de fondo. Con muchas cosas en la vida cristiana sucede así, ¿no? Una de las cosas que más me entristece del cristianismo es la poca importancia que tiene la oración para los cristianos. Los cristianos sienten que la oración es un cuento.
y que la oración en sí no tiene tanto poder como se decía que tenía poder. Y entonces la gente no ora casi porque a veces dice yo no veo resultados fáciles en mi oración y por eso opta por tomar otras medidas. ¿Por qué? Porque no tiene cultura de oración, no tiene estructura espiritual para manejar la oración como una herramienta, como lo es, herramienta poderosísima, como un recurso de Dios para darnos maneras de resolver situaciones de la vida y sacar adelante nuestra condición de personas en medio de situaciones en las que requerimos que Dios haga una intervención especial. La oración es es una cenicienta en este tipo de experiencias del trabajo espiritual de los creyentes. Lo mismo diría entonces del despliegue del perdón. ¿Por qué? Porque hay una subcultura, es decir, unos niveles de formación cultural, espiritual, en donde el perdón no tiene ningún lugar y la gente no cree que necesita resolver esas cosas para restaurar la salud de su vida, la salud de su mente. El perdón, hermanos, como logro de nuestra salud mental, insisto, eso de poder ver la posibilidad de ser perdonados, eso de poder desarrollar el perdón. Hermanos míos, está dependiendo del perdón que Dios nos da para salvación. Y ese perdón es el que Dios nos da en Cristo. Cuando Dios despliega todo el plan para perdonar a los seres humanos, con todas las razones que tiene Dios para perdonar, con todos los criterios que la Biblia revela que los vamos a estudiar. Y cuando vemos que Dios usa para perdonarnos a nosotros el perdón de un hombre, ¿ya? La actitud perdonadora, la actitud misericordiosa de un hombre, entonces entendemos ese gran programa del perdón basado en un orden definido a través de un perdón que Dios usó, el perdón de un hombre perdonando a los otros seres humanos. Dios lo usó como recurso en el cual Él expresaba el perdón para nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que para Dios perdonar entre los seres humanos solo tiene sentido a través del perdón que Dios nos da en Cristo Jesús. Oigan lo que estoy diciendo. Solo tiene sentido a través del perdón que Dios nos da en Cristo Jesús. Lo que dice Efesios en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, en el versículo 32, en una propuesta de Pablo indicándoles la forma de establecer vínculos y encuentros sociales de valor espiritual para que las vidas se desarrollen adecuadamente, para que el Espíritu de Dios tenga libertad para funcionar dentro de nosotros. Dice en el versículo 32, voy a leer la versión de la Biblia de nuestro pueblo. Dice el apóstol Pablo: sean amables y compasivos unos con otros, es decir, establezcan
una relación de personas que se aprecian, de personas que buscan el bien los unos en relación con los otros y sean compasivos, es decir, sean misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Es decir, ¿cuál es el modelo o cuál es el orden del perdón que de parte de Dios, según el apóstol Pablo, se nos ordena usar nosotros en los programas en los cuales nosotros nos vemos urgidos o nos vemos motivados para desarrollar el perdón? El perdón es el aceptado por Dios, y el aceptado por Dios es el que nos dio Cristo Jesús. Por tanto, Dios a nosotros nos perdona con el perdón de Cristo Jesús. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de una condición nuestra que requiere el poder del perdón. Requiere que el perdón funcione. Y ese perdón que requiere la condición de la vida mía es un perdón que está determinado por el perdón que Dios a mí me da. Y ese perdón que Dios me da a mí, coloco a Dios aquí, es algo que se despliega, me llega de forma válida, porque Dios conoce cómo válidamente puede funcionar un perdón en mí. Dios me conoce, Dios me construyó, sabe los detalles de mi naturaleza, sabe las características de mi vida, y Dios dice: yo a ellos los perdono en función de un perdón que alguien les ha dado a ellos y que yo lo vi suficiente y eficiente para resolverles el problema, todos los problemas que tengan que ver con su necesidad de ser perdonados trascendentemente, y es el perdón de Cristo Jesús. ¿Ya? El perdón de Dios nos llega en el perdón de Cristo Jesús. ¿Sí? Espero que esto esté siendo claro. Si no me llega en el espíritu de Cristo Jesús, en la actitud, en la disposición, en la postura de Cristo Jesús, ese perdón en mí no va a surtir efecto. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios tiene que ver con una postura humana relacional, un espacio relacional humano. Recuerden ustedes que cuando hemos venido hablando de la justificación los domingos y entendíamos que el perdón entra en el programa de la justificación. Recuerden que mencionábamos que Dios siempre perdona, pero depende de mi disposición para recibir el perdón que Dios me da. Y el perdón eficiente, poderoso, el perdón que resuelve todas las condiciones negativas en mí, es decir, todas las condiciones en donde yo necesito quitar el estorbo de mis cosas malas y quitar eso, o borrándolo a través de un plan perdonador y misericordioso, eficientemente me llega a mí a través de Cristo Jesús.
y vamos entendiendo que esto de recibir perdón por medio de Cristo Jesús es el perdón que nos llega por las características de la obra de Él, la actitud de Él, la postura de Él, para actuar en relación con la necesidad de liberarme a mí de responsabilidad por las cosas que yo he hecho mal hechas. Entonces, el perdón que surte efecto en mí, el perdón eficiente, la manera eficiente de impactar mi vida con la fuerza del perdón es a través del perdón que Dios me da en Cristo Jesús. En eso, entonces, se da el despliegue de todas las características del perdón que yo doy y el perdón que yo recibo en mis relaciones humanas con mi prójimo. ¿Ya? Y eso tiene mucho que ver con el otro elemento del perdón, que es mi capacidad para resolver internamente las condiciones del perdón a mí mismo. ¿Cómo logro yo perdonarme a mí mismo? Tiene que ver con todo esto del perdón que yo recibo de parte de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo yo ser afectado por el perdón de mi prójimo? Tiene que ver con esto. ¿Cómo puedo yo perdonar a mi prójimo? Tiene que ver con eso. Es decir, no hay formas particulares a mi gusto, de acuerdo a mi concepción personal, de acuerdo a mis elaboraciones de orden religioso o de orden cultural, para decir que en esas condiciones, entonces yo hago eficiente el perdón. Y le digo esto más. Ese perdón de Dios ni siquiera tiene ya validez todos los sacrificios que se hacían en función del culto del Antiguo Testamento, porque se quedó corto respecto a las posibilidades de obtener resultados en la vida de las personas. Y entonces se precisó que hubiera una solución más perfecta, una solución eficiente, una solución que resolviera de raíz el mal. Y la solución la encontró Dios en las condiciones de la vida y la actitud de vida y la disposición de un ser humano maravilloso, Cristo Jesús, que muriendo en la forma como tuvo que morir en la cruz del Calvario, desplegó todo un sistema de perdón a través de su propia actitud, de su propia disposición, que terminó siendo usada por Dios para convertirla en el recurso del perdón para la vida nuestra. Lo que a través de Él recibimos, Dios digámoslo así, Dios lo potencializó diciendo, en ese perdón está mi perdón. ¿Ya? El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y vamos descubriendo que todo se fundamenta en el hecho de que Dios dejó atrás todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, porque los perdonó, y el perdón nos lo dio a través de Cristo Jesús, así como Dios los ha perdonado en Cristo. Entonces, hermanos, es un perdón de Dios que nos llega fundamentado en el perdón. Piensen ustedes la virtud que un hombre inocente,
un hombre libre de culpa, un hombre maduro, ¿nota? No es cualquier hombre, no es cualquier persona que nosotros podamos decir, bueno, ese hombre a mí me ha perdonado y ese perdón lo usa Dios para en ese perdón perdonarme a mí todos mis pecados. No, es la característica del perdón que me da Cristo Jesús a través de su vida. Una vida de un hombre inocente, un hombre limpio, un hombre recto, sin culpa, un hombre que no tiene deudas con nadie. Y ese hombre desarrolla una solvencia enorme que su postura, su decisión, me libera a mí de toda la culpa y me libra de las consecuencias tristes de mis errores en relación con Él. Y Dios dice, pues eso lo tomo yo como para que sobre la base de ese perdón ustedes se puedan ver perdonados por mí. Porque desde ese territorio del amor de un hombre por ustedes, desde ese territorio quiero perfeccionar el perdón que yo le doy a ustedes. Esto es grandioso, hermanos. Esto a nivel doctrinal, a nivel espiritual, a nivel de vivencia, de experiencia relacional, esto es algo maravilloso. Entonces estamos entendiendo así que es el perdón que surge alrededor de la solvencia afectiva de alguien que no reclama el derecho a la vindicación, sino que por encima de todo mira nuestra limitación, nuestra ineptitud estructural y acepta que en la experiencia del agravio estábamos incapacitados para hacer lo correcto. ¿Ya? Imaginen ustedes de dónde surge el perdón, de la actitud comprensiva de ese hombre que se da cuenta que en nosotros no hay nada distinto para esperar resultados diferentes y que se necesita que Él nos libere de todo el peso del error, del crimen cometido, para que a través de su disposición nosotros recibamos unas nuevas posibilidades para vivir de otra manera. Ese es todo el despliegue del perdón. Fíjense usted que el perdón no solamente es decir, no, yo no lo culpo a usted de nada. El perdón es mucho más que eso. El perdón es la potenciación de una vida. El perdón es la apertura hacia posibilidades que la persona hasta ese entonces no las había visto. Y desde ese territorio, basado en ese perdón, la persona comienza a descubrir un universo de alternativas que le dejan ver que él está hecho para otro tipo de condiciones y que está llamado a vivir a otro nivel. Eso, hermanos míos, hace del perdón una fuerza poderosa, una fuerza sanadora, una fuerza liberadora, una fuerza restauradora. Es un perdón que parte de la claridad, que parte del conocimiento y de la conciencia de ese hombre que nos perdona, ¿ya? Es algo que tiene que ver con la claridad que hay en la mente de él, algo que tiene que ver con el conocimiento que tiene él de lo que Dios ha dispuesto a hacer, de el orden válido de la vida como Dios la quiere establecer o como Dios digámoslo así, la organiza, la orienta. Él conoce todo lo que de parte de Dios hay para las posibilidades humanas, de modo que ese conocimiento fundamenta el perdón y su nivel de conciencia. Él sabe
todo lo que se puede desarrollar desde la vida humana a través de su propia experiencia y se da cuenta que en las condiciones en las que nosotros hemos estado, nosotros éramos personas totalmente bloqueadas, anuladas, para producir el fruto de vida que debiéramos dar. Y entonces aparece la necesidad del perdón para abrirnos caminos, alternativas existenciales. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Por eso cuando uno entiende que ha sido perdonado de esta manera eficiente, a uno se le abre un panorama enorme. Esto es otra cosa, esto se vive de otra manera. No es simplemente que alguien le dijo, bueno, tranquilo, yo lo perdono. ¿Y por dentro qué? No, pues sí, me perdonó y pues hasta bueno, porque entonces ya me siento libre en relación con esa persona. No, es el despertar de potencialidades en mí. El perdón produce ese efecto. El perdón despierta en mí una cantidad de cosas extraordinarias que solo es posible cuando se despliega desde ese territorio y en ese orden. Por eso no hay perdón válido fuera del perdón que Dios nos da en Cristo. Así que, hermanos míos, tenemos que decir que es un perdón que llega cuando la persona que lo hace, mediante su claridad, se coloca por encima de la ofensa, lo que decíamos en la reunión hace 8 días, rescatando su vida, la vida del que da el perdón, del poder del ofensor, ¿ya? Jesús quedó libre de los que lo agredieron, de los que lo mataban. Él quedó libre a través de su postura del perdón, porque él pudo quedar amarrado por un resentimiento, por un odio, en razón a la injusticia que estaban cometiendo con él, y él elevó su vida por encima de todo eso, de modo que cuando él va a la cruz, no hay nada en el corazón que lo ponga en indisposición con sus detractores, con sus asesinos, sino que al contrario, todo lo que se despliega es la necesidad de parte de él de encontrar caminos para resolver esa situación de la vida nuestra. Es decir, no hubo pecado en relación con las posturas que él tomó en el momento en que se vio tratado de esa forma tan inicua, de esa forma tan desubicada de parte de los seres humanos, ¿ya? Él se rescató su vida del poder del ofensor. No dependió más de la acción del ofensor porque se aprenden a superar las razones y los sentimientos que subordinan al ofendido bajo el poder del ofensor. Oigan lo que estoy diciendo. Y esto es importantísimo. Un perdón auténtico, desplegado de manera adecuada, es algo que necesariamente debe producir liberación. Debe producir liberación en quien perdona, y entre los seres humanos debe producir liberación en quien es perdonado. Y entonces, hermanos míos, si yo estoy desplegando un perdón desde el territorio válido, desde las condiciones correctas y usando el proceso que Dios usó en Cristo, es decir, la forma del programa del perdón que Dios nos dio en Cristo, entonces aparecen unos efectos, los poderosos efectos liberadores, los efectos del perdón, tanto el perdón que se recibe
el perdón que se recibe y el perdón que se da, ¿ya? Hay unos poderosos efectos liberadores. El primer poderoso efecto liberador o fundamental como efecto liberador de parte de Dios es librarme a mí de la fuerza del odio que esclaviza. El odio esclaviza. El odio esclaviza y el odio tiene una esfera amplia de expresiones en donde una persona termina, lo vamos a analizar en más detalle, amarrado a la vida de la persona que le despierta el odio. Aparece el resentimiento, aparece la amargura, aparece el fastidio. La gente dice, yo no odio. Le aseguro que yo no tengo ningún tipo de odio, pero a mí me fastidia. Yo no sé, él me fastidia. Yo no soporto esa persona, no lo resisto. Ese tipo de cosas está expresando el poder del odio. Cuando el perdón llega, ¿ya?, de manera adecuada, ¿ya?, cuando el perdón se expresa de la manera correcta, ese perdón rompe con esto. Y por eso va produciendo liberación de la persona. Tanto liberación en el caso del que da el perdón, como liberación de la persona que recibe el perdón. Y se libera de los elementos del odio que se despiertan en función de algo que se ve como agravio, se ve como agresión o maltrato en la condición de la vida de la persona. La otra esfera es la esfera del miedo, ¿ya? El miedo con sus muchas expresiones. El miedo se comienza a manejar eficientemente cuando nosotros estamos usando el recurso del perdón en forma adecuada. Recuerden que en la Biblia, en la primera carta de Juan, se hace una asociación entre el miedo, el temor, el temor y el amor. Dice que en el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces fíjense ustedes que el perdón bien elaborado, bien construido en el orden del perdón como Dios nos lo ha enseñado, como Dios nos lo ha entregado, produce efectos liberadores sobre el temor, produce efectos liberadores sobre la culpa. Es una cosa tremenda esta de la culpa. De hecho, todo esto lo vamos a analizar, pero quiero dejarles ver que debe ser una cosa eficiente el perdón porque debe producir efectos en todas estas áreas. La culpa es una cosa monstruosa, es una cosa muy dañina, ¿ya? Y debe producir efectos liberadores sobre la inferioridad. ¿Ya? Y esta inferioridad la vamos a ver aplicada en muchas cosas. Entonces, lo que quiero que descubran ustedes es que el funcionamiento válido del perdón es algo que se puede dar dentro de un territorio que tiene que ver con el orden del perdón que Dios nos da en Cristo, con esas características, y tenemos que asumir eso como una responsabilidad que Dios nos entrega en
en función del manejo de la iglesia. Podemos decir que el perdón de Dios nos llega por medio de un ser humano que lo ministra por medio de su propia vida, que se coloca como mediadora, ¿ve? Porque para que el perdón de Dios surta efecto en nosotros, entonces debe haber la mediación humana, debe haber un elemento humano de mediación definitivo para su eficiencia. Y en esas condiciones, esa persona humana aporta el espacio de su persona, de su ser, de su formación, de su estructura, de su desarrollo, ¿ya? De modo que todo el espíritu que sustenta esta gracia se da en la expresión humana del perdón que termina, digámoslo así, manifestando el perdón de Dios a la vida nuestra. Este es un punto clave, porque es un ministerio que existe como un trabajo que los seres humanos deben desarrollar para perfeccionar todas las posibilidades del perdón de Dios en la vida de la sociedad humana. En el texto de la segunda carta a los Corintios, vean ustedes, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando de todas las posibilidades que alcanza una persona en virtud de la obra de Cristo. Y en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Todo eso que nos llega por medio de Cristo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilia y nos da responsabilidades ministeriales en ese programa de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Sí, el interés de Dios era acercar a todos los seres humanos, ha sido acercar a todos los seres humanos, ¿ya? Reconciliarlos, y la reconciliación tiene que ver con el impacto del perdón de Dios. Y eso lo hizo en Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De modo que es ministerio de la iglesia, es el ministerio de Jesús y es el ministerio de la iglesia en Cristo Jesús. De modo que vemos que todo es obra de Dios. Dios nos reconcilia en Cristo, luego nos da el ministerio de la reconciliación, y en Cristo estaba Dios no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados por medio de la actividad ministerial de Jesús, su actitud misericordiosa, perdonadora, liberadora en su acto extraordinario de la cruz del Calvario. Y por eso Dios nos ha declarado embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, dice en el versículo 20, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros le decimos a la gente, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense, déjense reconciliar con Dios, dicen otras versiones. Déjense reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque esa es su necesidad. Porque es una cosa fundamental. ¿Y cómo se reconcilia? Haciendo eficaz el perdón. Desarrollando perdón, disponiéndose a recibirlo y disponiéndose a darlo. Esa es la obra ministerial de Cristo como sumo sacerdote. Ese es el ministerio entonces sacerdotal de la iglesia. ¿Ya? Es alguien de parte de Dios que viene a socorrer a la especie humana orientada hacia Dios por la fe.
pero no es algo que se pueda dar de cualquier manera, sino en un ministerio concreto, el ministerio de Cristo Jesús. En el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículo 16, el escritor a los Hebreos deja claro que la reconciliación, el perdón de pecados, la sanidad que se produce por el perdón de pecados es un acto ministerial. Y la persona centrada en ese ministerio es Cristo Jesús, ministrando como sacerdote de parte de Dios a favor de la humanidad. Dice el versículo 16 del capítulo 2 de la carta a los Hebreos: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, socorrió a los seres humanos dispuestos hacia Dios a través de la fe. Le creyeron a Dios, dispuestos a creerle a Dios en el espíritu de Abraham. No está hablando del pueblo de Israel descendiente de Abraham, está hablando de los creyentes, tanto de Israel como no israelitas que le creen a Dios. Esos son los de la descendencia de Abraham. Y dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Observen ustedes, hermanos míos, que está expresando la obra ministerial de Cristo como sumo sacerdote. Es bueno entender que si Cristo es sumo sacerdote, convierte a la iglesia en una iglesia sacerdotal también, de personas que ministran bajo el ministerio de Cristo Jesús. Y la base de este ministerio es el acto de reconciliación fundamentado en el perdón que Él ministra como algo que aporta a través de su vida de parte de Dios. Es alguien de parte de Dios que viene a socorrer a la especie humana orientada hacia Dios por la fe. Es un ser humano cabal desarrollando las posibilidades de vida de cualquier otro ser humano. Es decir, que no está hablando de un ser humano distinto a cualquier otro ser humano en cuanto a las posibilidades de su vida. Dice, por cuanto dice el texto que en todo debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Es decir, ¿y qué es lo que a Dios se refiere? En el interés de Dios de reconciliarnos a nosotros, como leíamos en la segunda carta a los Corintios, de reconciliarnos con Él, y la reconciliación se fundamenta en eso de quedar en paz con Dios por el perdón que de Él recibimos. Entonces, desde ese territorio ministerial y desde su solvencia, desde su condición humana, identificada absolutamente con nosotros, comprende fraternalmente a los hombres y los puede ministrar mediante su intercesión y dirección espiritual. ¿Ya? Los lleva a superar todas las condiciones abrumadoras de los pecados en la entrega generosa de su propia vida. Es decir, ese es el ministerio sacerdotal de aquel que aporta la reconciliación de parte de Dios mediante el ejercicio de su trabajo en el altar, y ese trabajo en el altar tiene que ver con la entrega absoluta de su propia vida, porque Dios no acepta algo menos que eso lo hemos venido diciendo durante todo este tiempo.
Dios no acepta ministración por debajo de la totalidad de la existencia de una persona y de esta persona que en especial Dios la coloca como mediadora de las posibilidades nuestras por el perdón que viene de Dios a través de él. La eficacia de su obra la garantizan los logros existenciales suyos, venciendo el pecado en medio de la tentación. ¿Ya? Todas las experiencias a las que él estuvo sometido fueron semejantes a las experiencias nuestras, pero al enfrentar el pecado, él resultó vencedor del pecado, encontró la estrategia, descubrió la claridad del manejo de las cosas para no darle ningún territorio al pecado, y desde allí gesta el perdón hacia nosotros y abre la posibilidad de darnos a nosotros, digámoslo así, la alternativa de construir una vida en donde tengamos igual victoria sobre el pecado, partiendo del perdón de Dios. Socorrer a los que son tentados es comprenderlos, ¿verdad? Es acompañarlos, es mostrarles las salidas oportunas y válidas. Y todo eso es producto de su experiencia. Fíjense ustedes que la administración del programa del perdón que da oportunidades renovadas, perdón que no recrea posibilidades, es un perdón insuficiente, es un perdón mentiroso. Es un perdón sentimental, es un perdón emocional, pero no es un perdón que toca las dimensiones real de la existencia humana. Eso lo ministra Cristo, nuestro sumo sacerdote, en el ministerio que le transmite a la iglesia, una iglesia que desde ese territorio está aportando las mismas posibilidades que Cristo para el mundo de parte de Dios. Fíjense que esa idea es complementada en el texto de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14. Ese ministro, ese sumo sacerdote, colocado en un lugar de comprensión, absoluta comprensión de la necesidad del ser humano que requiere el perdón de Dios, pero no es el perdón para absorberlo simplemente, sino la posibilidad de hacer de ese ser humano que necesita completa orientación y restauración, ese ser humano desarrolle cosas nuevas, cosas alternativas por el efecto de una renovación de posibilidades que da el perdón que viene de él que viene de Dios por medio de él. Por tanto, dice el texto de Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Vuelve la idea, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Fíjense ustedes que son condiciones que está dejando ver que uno tiene que ir a buscar esos recursos, no solamente recursos del perdón de Dios, sino recursos para perdonar, recursos para perdonarse a sí mismo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recursos para resolver problemas en los que requerimos el perdón del prójimo. A veces el prójimo no nos quiere perdonar y nosotros necesitamos enfrentar esa condición y necesitamos ir a la fuente de gracia, al territorio del ministerio que Dios entregó para que haga eficiente todo el sistema del perdón en la vida nuestra, aunque el ser humano alrededor nuestro nos niegue oportunidades y nos niegue derechos. Fíjese que esto hace que el perdón humano que Dios asume, lo asume de parte de Cristo Jesús, de modo que hace eficiente cualquier perdón que en el orden válido se establezca en nuestras relaciones.
ir al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Fíjese que aquí no se está refiriendo socorro alrededor de condiciones humanas difíciles, comunes y corrientes, sino socorro frente al pecado, socorro frente a la condición tentadora o socorro frente a la necesidad de liberarnos de la fuerza terrible del pecado mediante la eficiencia de un perdón. Leyendo los primeros versículos del capítulo 5 de esta carta a los Hebreos, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Se refiere a los sacerdotes del pueblo de Israel. Y dice allí que su ministración es colocarse a favor de los hombres, de parte de Dios, pero a favor de los hombres, para presentar las ofrendas y sacrificios, en este caso, para presentar los ruegos, para presentar las peticiones o la petición alrededor del reclamo, para que Dios perdone, para que Dios rescate, para que Dios dé oportunidades nuevas a las personas que han cometido sus terribles errores, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, es decir, que tenga la posibilidad de esa persona ignorante, esa persona extraviada, de restaurar sus posibilidades delante de Dios. Es una fortaleza de ese ministerio alrededor del perdón, la compasión con la debilidad humana, base de su misericordia, pues comprende al humano a partir de sus propias experiencias. Es la fuente de toda misericordia y gracia en el momento en que requerimos el auxilio. Su paciencia con los ignorantes y extraviados le llega a través de sus luchas para no sucumbir enfrentando todas las contradicciones, haber vencido, asumiendo la muerte, siguiendo el camino de la obediencia. Él alcanzó la perfección colgado en una cruz, aceptando como posible la injusticia por excelencia, terrible injusticia. Lo vio posible, lo aceptó y venció el pecado en la cruz del Calvario. Ese hombre que logra eso es alguien que entiende toda nuestra necesidad de ser restaurados, de ser perdonados, y nos acerca el perdón de Dios al alcance de nuestras limitaciones humanas. Y luego ya, en función del ministerio de la iglesia, Él quiere extender a través de la vida de cada uno de nosotros, la vida de todos nosotros, ese poder ministerial de llevarle a las personas la oportunidad de restaurar totalmente sus vidas mediante actos de comprensión, de sabiduría, de acercamiento, de misericordia en las condiciones de vida de gente extraviada que ha caído en cosas terribles, pero que quiere salir, quiere liberarse y necesita un espacio de comprensión y un espacio de aprecio y de buena disposición para reconstruir sus vidas. En el ministerio de Cristo, la iglesia hoy está haciendo ese impacto salvador en el mundo. Y eso es el compromiso que nosotros tenemos de parte de Dios, y esa es nuestra responsabilidad. Sobre la base de enfrentarlo todo, sin hacerse daño, saliendo de la muerte Él, Cristo Jesús, sin un rasguño del mal, es que se establece el poder sanador de su ministerio. ¿Ya? Ese poder del hombre victorioso, ese poder del creyente que pasa por
todas las dificultades, todas las condiciones tentadoras, y el mal no le hace daño y es capaz de pasar a través de la muerte sin que el mal le haga daño. De modo que está adquiriendo el poder sanador de un ministerio por el que nos va conduciendo por la ruta liberadora del perdón hacia la sanidad mental. Todo perdón nuestro debe tener la estructura del perdón sacerdotal de Cristo. Y es aquí donde está nuestra responsabilidad. Por eso, bajo el ministerio de Cristo, es posible entonces vivir la experiencia de un perdón. Ser capaces de perdonar a nuestro prójimo y ser capaces de perdonarnos a nosotros mismos bajo el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. Si nosotros desarrollamos eso, si nosotros dejamos que eso tenga su impacto en nuestra vida, nosotros vamos a vivir experiencias extraordinarias en relación con nosotros y vamos a abrirle puerta a la vida de mucha gente que a través de actitudes saludables nuestras, ellos van a ir encontrando soluciones a los problemas que ellos tienen, y eso va a ser un proceso que va a ir transmitiéndose de persona a persona, influyendo el hecho de que todos estamos desplegando el poder de un perdón que viene de Dios en Cristo Jesús y se vuelve eficaz en la vida nuestra. Yo quiero que entiendan que es ese el orden en el que Dios ha dispuesto la salvación para los seres humanos a través del recurso del perdón, la sanidad para los seres humanos a través del recurso del perdón. Y yo espero que comencemos nosotros a crear condiciones especiales por las cuales las personas puedan recibir de Dios ese tipo de influencia, de modo que se sanen los espacios, se creen las condiciones sociales, las condiciones desde el punto de vista espiritual, para que las personas comiencen a moverse alrededor del perdón de una manera eficiente y de una forma liberadora, perdonándose a ellos mismos, perdonando a su prójimo y siendo capaz de recibir el perdón que necesita recibir. Es esto importantísimo. En Cristo Jesús está el poder. En Cristo Jesús está la eficiencia. En Cristo Jesús está la gracia del perdón que viene de Dios. En Cristo Jesús está todo el programa, todo el plan que puede hacer que el sistema del perdón se vuelva eficiente en la experiencia nuestra y a través de nosotros en la experiencia de mucha gente. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos abra los ojos. Vamos a comenzar a mirar de aquí en adelante condiciones específicas de los procesos perdonadores y ver cómo el recurso de Cristo muestra toda la fuerza y toda la claridad sustentadora para que esas expresiones del perdón tengan resultados en la vida y a través de la vida de las personas. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, por favor. Vamos a pedirle a Dios sus recursos poderosos para afectar nuestra vida de una manera definitiva por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Ya. Esa idea de ministrar en Cristo, de funcionar en el Espíritu de Cristo, de llegar a la gente e impactarlos por la obra de Cristo Jesús, que se despliega a través de nuestra actividad de orden espiritual,
es enorme, eso es extraordinario, eso es maravilloso. Y el perdón es una cosa que tiene esa característica. No es el perdón caprichoso suyo, es el perdón suyo en el Espíritu de Cristo Jesús. No es la idea suya de resolver sus problemas usted perdonándose de cualquier manera. Es la idea suya de aprender a perdonarse en el Espíritu de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Padre eterno, gracias por esto que nos ha concedido, por esta experiencia en la cual nosotros somos edificados, somos tocados, somos estructurados para desarrollar las cosas que espiritualmente, correctamente debemos desarrollar. Te pedimos tu intervención y tu manifestación en relación con nuestra vida. Te pedimos, Señor, todas las formas de expresión de esta condición en la que tú quieres producir salvación y salvación suficiente en la vida de cada uno de nosotros. Y te pedimos que el despliegue del perdón sea una cosa poderosa y eficiente en la vida nuestra. En Cristo Jesús te pido, Señor, que esto que hemos recibido produzca efectos y despierte motivaciones distintas, superiores, que nos lleven a estar por encima de tantas condiciones limitantes que vienen estorbando nuestro proceso espiritual. En el nombre glorioso de Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, que Dios nos ayude. Tenemos una necesidad de encontrar caminos eficientes para resolver esos problemas que tienen que ver con el perdón en la vida nuestra. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos dé su claridad en la experiencia particular de cada uno. Dios les bendiga a todos. Salúdense. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.
cuida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.